Buen día con todos, mi nombre es Franco del Piso Flores y hoy voy a responder a las preguntas propuestas del curso de mecánica de suelos. Bien, primera pregunta, ¿por qué es importante el estudio de la mecánica de suelos? Su importancia radica en que con los estudios de mecánica de suelo vamos a poder obtener las características físicas, las propiedades de un suelo, y con ello vamos a poder determinar, por ejemplo, a qué profundidad vamos a hacer la cimentación, cuál es su capacidad portante del suelo, hasta cuántos pisos podemos techar en ese suelo. Por ejemplo, en Ciudad Nueva sabemos que el piso tiene baja capacidad portante, al contrario, en Cono Sur es muy fuerte la capacidad. Entonces el estudio de mecánica de suelos básicamente nos sirve para determinar cuáles son sus propiedades, sus características en un suelo, y con ello para poder finalmente adecuar los materiales que vamos a usar y qué tipo de construcción vamos a usar en el lugar. Bien, también la parte dice cómo aplicamos estos conocimientos para la colección de del material. Sabemos que el estudio de mecánica de suelos no es solo la parte que va a aportar el edificio, por decirlo así, también abarca la parte de los materiales que se va a usar. Por ejemplo, tenemos que clasificar los suelos en arenas, gravas o arcillas, y para hacer un concreto tenemos que usar arenas, no vamos a usar para un concreto arcillas, no podemos usar limos para un concreto, tenemos que usar arenas. Bien, la segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un ITS y un EMS? Bien, la diferencia básicamente radica en cuánto va a embargar la construcción o qué calidad tiene la construcción. Por ejemplo, para una casa, si es básica, familiar, de 3 pisos, que no supere los 3 pisos, por si acaso, la norma E050 nos dice que el ITS se usa cuando la construcción no supera los 3 pisos y cuando el área techada en planta no supera los 500 metros cuadrados, cuando la construcción no va a tener sótanos. En cambio, el estudio de mecánica de suelos, que es más amplio, es más general, se usa en obras de gran envergadura, por ejemplo, estadios, gimnasios. Para un gimnasio se tiene que hacer obligatoriamente un estudio de mecánica de suelos. ¿Por qué? Porque los equipos de un gimnasio son muy pesados y necesitamos entrar a detalles del piso o del suelo donde vamos a construir, cuál es su capacidad portante del suelo donde vamos a construir. Bien, y dice también, ¿qué más nos indica el Reglamento Nacional de Edificaciones en su norma E050? El Reglamento Nacional de Edificaciones básicamente nos responsabiliza de la obra. ¿Cómo así? Cuando vamos a construir, necesitamos tener unos permisos para acceder al lugar donde vamos a construir. No nos podemos meter a un cerro y empezar a construir, porque ese cerro debe tener propietario, ya sea del municipio, ya sea de la región, no sé. Tenemos que tener unos permisos, tenemos que tener en cuenta si es una zona arqueológica, si en la zona se encuentran fósiles, etc. También tenemos que tener en cuenta el estudio del suelo, qué tipo de suelo es, qué propiedades tiene, si es húmedo, si es seco, si es arenoso, si es gravoso, no sé. Tenemos que tener en cuenta ello. También tenemos que tener en cuenta los planos. En la norma E050 nos dicen que los planos deben ser adecuados. Por ejemplo, no podemos mezclar planos arquitectónicos con planos estructurales, son planos diferentes, debe estar ordenado. Bien, básicamente esas serían las respuestas a las preguntas. Y ahora voy a proceder a resolver los ejercicios. Bien, voy a proceder a resolver las preguntas. Para la pregunta número 1 nos da un volumen de muestra que es 420, nos da un peso seco de 617 y nos da un peso de la muestra que es 737 gramos y nos da un peso absoluto relativo de 2.63. Bien, determinamos por diferencia el peso del líquido, que sería por diferencia, de aquí despejamos y sería 120 gramos. Determinamos el volumen del líquido, que sería 120 gramos sobre el peso específico, y nos da 120 centímetros cúbicos. Bien, también determinamos el volumen del sólido,
por esta fórmula, que es el peso seco sobre el peso sólido, mejor dicho, el volumen del sólido, y nos da que el volumen sólido es 234.6 centímetros cúbicos. Determinamos el volumen de vacíos por diferencia y nos da 185.4 centímetros cúbicos. Bien, para la pregunta A, porcentaje de humedad será el peso de líquido sobre el peso del sólido, y por 100, ¿no? Y nos da 19.45%. Por la relación de vacíos, el volumen de vacíos sobre el volumen del sólido nos da 0.79. Para la porosidad, aquí me olvidé de poner el 100, por lo tanto le puse acá abajo, esto pasa a multiplicar y sería lo mismo, ¿no? Sería el volumen de vacío sobre el volumen de la muestra y nos da 44.14%. Para el grado de saturación, el volumen del líquido sobre el volumen de vacíos por 100 sería 120 sobre 180.4 por 100, 64.72%. Para peso volumétrico húmedo es el peso de la muestra sobre el volumen de la muestra y nos da 1.75 gramos por centímetro cúbico. Para el peso volumétrico seco sería el peso del sólido sobre el volumen de la muestra, 617 sobre 420, y nos da 101.46 gramos por centímetro cúbico. Para el ejercicio número 2, que es clasificación de suelos, por el sistema SUX, bien, para el suelo 1, por la malla número 200 pasa el 45%, por lo tanto debe ser un suelo grueso, porque es menor que 50%. Bien, aquí hay un problema porque en el ejercicio nos dan los datos que pasa por el número 40, por la malla 200 y por la malla número 10, pero no por la malla número 4 que necesitamos para analizar si es arena o grava. Pero hay un punto, por la malla número 10 dice que llega el 95%, el 83% y el 85% en cada suelo. Bien, si igual la malla número 10, en el primer caso sería la parte grava o la parte gruesa sería el 5%. Si eso llegó a la malla número 10, significa que pasó por la malla número 4. Por lo tanto, aproximadamente el 5% sería de grava y el 50% sería de arena, de los 55% de la fracción gruesa. Bien, dado ese análisis, se determina que es una arena. Y pasa lo mismo en los 3 ejercicios. Solo en este ejercicio voy a aclarar por cuestiones de tiempo. Bien, de eso determinamos que es una arena. Por el límite líquido y el límite plástico, que es 56, y el índice plástico, que es 38. Nos vamos al cuadro de Casagrande, que era 56 y 38. 56 estaría... 56 estaría por aquí y 38 estaría por aquí. Por lo tanto, es una arcilla de alta plasticidad. Bien, determinamos que es una arcilla de alta plasticidad. Por lo tanto, debe ser una arena arcillosa de alta plasticidad. Bien, para suelo 2, el mismo análisis. Por la malla número 200 pasa el 30%, por lo tanto debe ser un suelo grueso. De la fracción gruesa, por el mismo análisis que anteriormente hicimos, la fracción gruesa sería la fracción gruesa 53% arena y 17 de grava. Por lo tanto, predomina la arena. Entonces sería arena. El límite de líquido 35 y el índice plástico 25. Nos vamos al cuadro de Casagrande. Es 35 y 25. 35 por aquí y 25 por aquí. Debe ser una arcilla de baja plasticidad. Por lo tanto, para el suelo 2 debe ser una arcilla de baja plasticidad, debe ser una arena arcillosa de baja plasticidad. Para el suelo 3 igual, por la malla número 200 pasa el 45%, debe ser un suelo grueso porque es menor que 50. De la fracción gruesa 40% arena y 15% de grava, predomina la arena. Límite líquido 48 y el índice plástico 28. Nos vamos al cuadro de Casagrande. 28.
límite líquido 48, índice plástico 28. 48 y 28, o sea, por aquí. Igual, eso era una arena de baja plasticidad. Perdón, arcilla de baja plasticidad. Por lo tanto, debe ser una arena que terminamos anteriormente, arcillosa de baja plasticidad. Bien, para clasificación por Ashton. Para ello, bien, para el suelo 1, el índice de plasticidad es 38, el límite líquido es 56 y el límite plástico es 18. Bien, por la malla número 200 pasa 45%, eso es mayor que 35, por lo tanto debe ser suelo fino. Determinamos el índice de grupo. Bien, para esto les voy a presentar esta tabla. El índice de grupo se determina con esta fórmula y quiero que tengan en cuenta, o es importante, que el porcentaje que pasa por el tamiz número 200 no debe ser menor que 35 y 75, no debe superar los 75. El A tiene un parámetro de 0 a 40. ¿Y qué pasa cuando supera? Por ejemplo, este es 80. Sería 80 menos 35, supera los 40, sería 45. ¿Y qué pasa cuando supera los 40? Se pone 40. Por ejemplo, hay un caso ahí donde aquí, esto es 38, si no me equivoco, el índice plástico. Y si es 38, supera el 30. ¿Y qué se pone ahí? Se pone 20. Bien, voy a seguir con el ejercicio. Determinamos el índice de grupo. Para A sería, por la malla número 200 pasa 45 menos 35 sería 10. Para B sería 45 menos 15 sería 30. Para C 56 menos 40 16. Y para el D, el índice plástico, ¿cuánto es? 38. Que hemos dicho, cuando supera el 30 se pone 20. Y el índice de grupo nos sale 8.8, que aproximadamente es 9. Bien, ahora nos vamos a la tabla. Y ya sabemos que es suelo fino, por lo tanto debe estar en esta zona. Bien, por cuestiones de tiempo voy a irme de frente al grano. Debe ser, está entre estos dos tipos. Todo esto queda descartado por índice por límite líquido. Bien, voy a analizar solo esta zona. Dice aquí, el índice de plasticidad debe ser menor que 56 menos 30. O sea, menor que el límite líquido menos 30. Y el índice de plasticidad tenemos que es 38. Y 56 menos 30 es 26. Por lo tanto, aquí se descarta el tipo A7-5. Por lo tanto, nos queda un suelo de A7-6 de índice de grupo 9. Para el suelo número 2, el límite líquido es 35, el índice plástico es 25. Por la malla número 200 pasa el 30%. Por lo tanto, esto es menor que 35, por lo tanto debe ser suelo grueso. Determinamos el índice de grupo igual. Para el A es 0, B es 30 menos 15, para el C es 0 y para el D es 15, 25 menos 10. Reemplazamos a la fórmula y nos sale 2.25, que aproximadamente es 2. Se trabaja con números enteros. Por el índice de grupo se descarta el grupo A1, A3, A2, 4 y A2, 5. Por el límite líquido, que es 35, descartamos el A2, 7. Por lo tanto, será un A2, 6 de índice de grupo 2. Para el tercer ejercicio, tenemos un límite líquido de 48 y un índice plástico de 28. Por la malla número 200 pasa 45, esto es mayor que 35, por lo tanto debe ser un suelo fino. Determinamos el índice de grupo. 45 menos 35 para el A, 45 menos 15, 48 menos 40 y 28 menos 10. Por si acaso, ese es para esta fórmula, que es la forma extendida de la que el docente nos dio en las diapositivas. Bien, reemplazamos en la fórmula y nos sale 7.8, aproximadamente 8. Bien, descartamos por el límite líquido el grupo A4, A6. También descartamos por el índice de plasticidad el grupo A5. El IP, que es 28, debe ser menor que 48 menos 30. Y 28 sí es menor que 48 menos 30. Mejor dicho, no es, perdón. El IP, índice de plasticidad, que es 28, no es
menor que 48 menos 30, o sea 18. Por lo tanto, debe ser un suelo de A7, 6 de índice de plasticidad, índice de grupo, perdón, 8.